Esta es una clase básica de biomecánica muscular. Está más orientada hacia la morfología y la anatomía que hacia la biomecánica. Pero vamos a hablar de los conceptos biomecánicos más generales, menos específicos y menos neurológicos de la contracción muscular. Esto lo vamos a pasar rápido, que ya no da risa. ¿De dónde proviene la palabra músculo? Músculo proviene del latín. Exacto. Que une dos palabras, ¿ya? La primera la palabra ratón y segundo la palabra curus, que es un diminutivo. Por lo tanto, se asocia, ¿no es cierto?, el origen de la palabra músculo a el hecho de que el entendimiento que tenían las personas es que al interior del cuerpo habían algo parecido a ratones, ¿no es cierto?, que hacían movimiento y a partir de ese movimiento ocurrían, ¿no es cierto?, las contracciones claro, lo que nosotros tenemos como contracción muscular y lo que produce movimiento articular. Bien. Tipos de músculo. Tenemos el músculo estriado, que se divide en cardíaco y esquelético, y el músculo liso. Músculo estriado, esquelético y el músculo voluntario. Músculo estriado esquelético es un músculo voluntario. Ya el cardíaco y el liso son involuntarios. El músculo estriado esquelético es propiamente tal el músculo somático de las articulaciones y de algunas partes del cuerpo que tienen control específico bajo el sistema nervioso central y que nosotros vamos a poder controlar a voluntad. El músculo cardíaco no lo podemos controlar a voluntad, está sometido al sistema nervioso autónomo y se relaciona básicamente con los requerimientos del sistema circulatorio. Vamos a necesitar más sangre, el corazón debiera latir más rápido. Y tiene que ver también a través de esta influencia del sistema nervioso autónomo con las respuestas de ansiedad de nuestro cuerpo. Y algunas respuestas hormonales también, como por ejemplo la adrenalina, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que hacen que lata más rápido y aumentan su excitabilidad. Y el músculo liso es el músculo involuntario que se encuentra principalmente en los sistemas viscerales y el sistema vascular. Sistema vascular principalmente en las arterias. Y el sistema visceral en todas las vísceras que requieran contracción, como son las del sistema digestivo u otras. ¿Viscerales igual grado? ¿Ah? ¿Viscerales igual? Visceral. Vamos a decir sistema visceral y parte del sistema vascular. ¿Sí? Sistema vascular. Y también algunos órganos específicos que requieren contracción muscular que no están bajo control del cuerpo humano. ¿Sí? Hay casos particulares o casos bien especiales, por ejemplo los esfínteres, ya, pero esos son principalmente del sistema digestivo. Hay algunos músculos en el oído que controlan también los huesecitos de la audición y que regulan la magnitud de la entrada del audio. Por ejemplo, el músculo timpánico, son como músculos chicos. Hay músculos también en el sistema genitourinario, ¿ya?, que tienen cierto grado de voluntariedad y otros que no tanto. Y el sistema vascular, donde principalmente encontramos las arterias, que tienen vasos que producen vasoconstricción o vasodilatación. ¿Ya? También la pupila y el músculo, ¿no es cierto? En el fondo la pupila, el iris, ¿no es cierto?, regula la contracción, por medio de la contracción muscular, la posición del cristalino y la entrada de mayor o menor cantidad de luz al ojo. Son varios músculos, ¿no es cierto? En proporción y a modo general, el peso del cuerpo o de lo que está constituido el cuerpo, el 50% es músculo en total. ¿Ya? Bueno, en realidad vamos a ver en la diapositiva que más adelante dice que el 40% de todo el cuerpo es músculo. Pero dejándolo en un cercano, podríamos decir que está entre el 40 y el 50% del cuerpo es músculo. Y de ese porcentaje,
Si teníamos que la mitad del cuerpo era músculo, un 40% va a ser esquelético y un 10% músculo liso y cardíaco. ¿Bien? O sea, la mayor proporción de tejido que tenemos en el cuerpo es músculo. Por eso es que es tan importante. Tenemos mucho músculo en el cuerpo. El músculo liso, aquí lo podemos ver, son células uninucleadas que tienen una forma un tanto fusiforme. Un tanto fusiforme y que se contraen principalmente como respuesta a estímulos químicos. ¿Ya? Por este motivo decimos que tienen receptores de carácter metabotrópico o muscarínico. ¿Receptores qué? Metabotrópicos o muscarínicos. Eso deberían haberlo visto en fisiología. No lo vieron. Perfecto. ¿Ya? Pero son receptores de acetilcolina que son más lentos y que tienen respuestas más químicas, no tan eléctricas. ¿Ya? A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco que sí se contrae mucho más por medio de respuestas eléctricas. ¿Ya? Músculo estriado cardíaco, las células se ramifican, ¿ya? Son un poco más desorganizadas y vemos aquí ya las estriaciones que separan los sarcómeros. Cuando cada una de esas estriaciones que vemos ahí, esas líneas, nos va a dar los sarcómeros. Son dos. Cierto, uno no. Y el músculo estriado-esquelético, que es el que más nos interesa a nosotros, que es el músculo de control voluntario, tiene células cilíndricas que son bastante largas. ¿Ya? Pueden llegar a medir hasta 30 centímetros en algunos casos. Puede ser hasta más. Son multinucleadas y están estriadas transversalmente. Aquí se ve claramente que son cilíndricas y son multinucleadas porque un núcleo, digamos, está ubicado en la periferia de una fibra para varias células o varios sarcómeros. Y se ubican los núcleos periféricamente a la fibra muscular. O sea, tenemos la fibra muscular que es cilíndrica y alrededor del cilindro, ¿no es cierto?, se van a encontrar los núcleos de forma periférica. Y está delimitada por la lámina basal, que es una lámina externa. Esto es un corte transversal, es un corte longitudinal. Estamos viendo a lo largo de la fibra muscular y aquí lo estamos viendo como si lo hubiéramos cortado a lo ancho. Y al cortarlo ancho, vemos los núcleos ubicados de forma periférica en los sarcómeros, ahí están periféricos, y la parte interna, la porción contráctil, y alrededor de la porción contráctil observamos este tejido que es de color blanquecino, que es tejido conjuntivo. ¿Ya? Esto que está de color blanco es tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo está constituido por las fascias. Las fascias del músculo. Y es un tejido que va a rodear fibras musculares, va a rodear fascículos musculares y finalmente va a rodear el músculo en su totalidad, otorgándole sostén y puntos de anclaje fijo a las células contráctiles. Pero como tal, este tejido no tiene capacidad contráctil, no se contrae. ¿Ya? Sin embargo, tiene capacidad elástica. ¿Qué quiere decir que tenga capacidad elástica? Que si yo lo estiro, por un lado, ¿no es cierto?, va a tener cierta capacidad de no romperse y por otro lado, después va a volver a su forma original. Eso es un elástico. ¿Ya? Va a tender a volver a su forma original. Es importante que lo revisemos porque después cuando veamos la fascia y veamos el modelo de Hill, nos interesa ver qué pasa con estos tejidos que están ahí. ¿Ya? Y cuál es su utilidad práctica. Músculo estriado lo mismo, pero con un zoom. Y ahí tenemos los núcleos periféricos, los puentes de timnina que se ubican entre células cilíndricas. Características del tejido muscular. La excitabilidad, que en el fondo le da la capacidad al músculo de contraerse a partir de un potencial de acción o de un neurotransmisor, incluso en algunos casos de hormonas. La contractibilidad, la posibilidad de acortarse y generar fuerza a partir de ese acortamiento. La extensibilidad,
que le da esa resistencia a ser estirado sin dañarse, y la elasticidad, que le da la capacidad de volver a la forma original después de haber sido estirado. Esas son 4 características del tejido muscular. Y las funciones son 5. Podrían haber más, pero esto es de los textos. Principalmente el texto de anatomía refieren a esto. Testit y la Tallet específicamente. Las funciones: mantenimiento de la forma y posición del cuerpo, tono muscular, ¿no es cierto? La posición fija que podemos mantener, o las posiciones estáticas o dinámicas. La protección de los tejidos frágiles cuando rodea, ¿no es cierto?, el músculo a otros tejidos. Por lo general los vasos sanguíneos pasan profundo a los músculos. Le da recubrimiento al tejido óseo. Constituye un elemento importante para producir movimiento, y también es un generador de calor, porque por medio de la contracción muscular vamos a quemar, ¿no es cierto?, energía, y esa energía que se quema produce calor, y ese calor aumenta la temperatura corporal. Y una respuesta habitual cuando nosotros tenemos frío es los calofríos o tiritar, ¿no es cierto? Cuando empieza a tiritar, esa es una respuesta por medio de la cual el sistema nervioso busca producir calor por medio de las contracciones musculares repetitivas. En el fondo le está diciendo al cuerpo: muévete, ¿ya? Por eso tiritamos. Y se da cuando tenemos frío o cuando se altera la regulación de la temperatura por medio del sistema nervioso central. Músculo esquelético tenemos que en número son 501 según Testud, y representa entre el 40 y el 42%, es lo que le había dicho yo. Más o menos entre la mitad y el 40% estamos bien del peso corporal total de un adulto. 2/3 de esto corresponden a las extremidades, y existen músculos que pueden ser superficiales o cutáneos, y músculos que pueden ser profundos o aponeuróticos. Y aquí vamos a ver clasificaciones morfológicas. Desde el punto de vista de la conformación exterior, se pueden insertar en la piel, en las mucosas, en las aponeurosis, en los huesos o en las sinoviales, ¿ya? Y pueden insertarse a través del tendón o de forma directa. Ejemplo, músculos que se insertan en la piel: los músculos de la cara, de la expresión facial o de la mímica. Son músculos que se insertan en la piel. No, el macetero no. No, el macetero no, porque es un músculo de la deglución, que se encarga del movimiento de la mandíbula para poder masticar. No los músculos de la mímica. Músculos de la mímica tenemos el temporal, ¿ya? El frontal, el superciliar, el orbicular del ojo, el orbicular de la boca, cigomático mayor y menor de la cara, el elevador del ala de la nariz, el músculo nasal, músculo borla del mentón, músculo platisma. Puede que se me haya quedado alguno, ¿ya? Pero esos son rizorio sartorini también. Esos son músculos de la mímica, ¿ya? Por lo tanto, esos músculos se van a insertar en la piel. Como se insertan en la piel, cuando se contraen, lo que ocurre es que se mueve la piel de la cara, ¿sí? En el caso del macétero se inserta en el hueso, ¿no es cierto?, de la mandíbula. Por lo tanto, cuando se contrae, lo que hace es que la mandíbula sube o baja. Es distinto. Una persona con parálisis facial, que es la parálisis del séptimo par, normalmente puede masticar, pero no puede mover la cara, ¿ya? Básicamente por eso. Algunos que se insertan en mucosa, principalmente músculos del sistema digestivo, que pueden ser voluntarios e involuntarios, y algunos músculos también del sistema reproductivo y otros. Músculos, por ejemplo, que se insertan en mucosa, los músculos faringios. Esos músculos van insertados en mucosa, ¿ya? Aponeurosis, tenemos, por ejemplo, el músculo occipital, que termina en una aponeurosis, los músculos de la espalda, que terminan en la fascia toracolumbar, o los abdominales, que terminan en la fascia abdominal. Músculos que se insertan en huesos, casi todos los músculos de las extremidades, ¿ya? El bíceps, el tríceps, los músculos de la pierna, entre otros. Y algunos especiales se insertan en sinoviales. Por ejemplo, el multífido de la espalda. El multífido de la espalda va inserto en la sinovial. Y algunos otros también van insertos en la sinovial. Y pueden insertarse a través de tendones o en forma directa. Los músculos están constituidos por dos partes, una parte roja y una parte blanca.
Ahí dice roja, blanda y contráctil. Y abajo dice, ¿no es cierto?, una parte que es blanca. Y esa parte blanca es el tendón. La parte roja es la parte contráctil del músculo. Entonces nosotros hablamos de el músculo propiamente tal, ya como porción contráctil, en la porción roja del músculo. Y la porción no contráctil que viene siendo el tendón. ¿Ya? Entonces hablamos de, para poder hacer esta diferenciación entre el tendón y el músculo, y no decir músculo y malentendernos, porque si decimos músculo y nos malentendemos, porque el músculo podría componer el músculo y el tendón, para diferenciar de esa parte roja y la parte blanda, que es el tendón, vamos a decir porción contráctil, que incluye la parte contráctil del músculo sin el tendón y sin el tejido conectivo, y la parte blanca o porción no contráctil, que es el tendón y el tejido conectivo que componen en su totalidad el músculo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Porque uno podría decir músculo, pero si yo digo músculo, probablemente voy a entender que también estoy considerando el tendón. Entonces, para hacer esa diferenciación y no malentenderlo, vamos a hablar de porción contráctil y porción no contráctil, o porción blanca y roja. Algunos anexos. Tenemos la aponeurosis, que vienen siendo equivalentes a las fases superficiales o parte de algunas fases superficiales, no todas, que son membranas fibrosas que envuelven a los músculos y se oponen a su dislocación lateral en las contracciones. Las vainas fibrosas de los tendones, que son tejidos fibróticos, compuestos por colágeno tipo 1, que construyen arcos o canales óseos con canales osteofibróticos. Por ejemplo, cuando pasa el peroneo lateral por el tobillo y da una vuelta, ¿no es cierto?, entre el cuboide y el calcáneo, o básicamente, para después insertarse en el primer metatarsiano. Tenemos los músculos de la mano que pasan por retináculo, ¿no es cierto?, o canales fibróticos para mantener los tendones en su posición y que no salgan. Y las vainas sinoviales que van a lubricar el tendón y van a evitar de que el tendón sea sometido a estrés por medio del roce. Las bolsas serosas son unas bolsas que van como anexo en los trayectos de los músculos. Ahí tenemos las vainas sinoviales. Eso vendría siendo una vaina fibrótica o un canal fibroso. Ahí tenemos los canales de los músculos flexores que lo había mencionado antes. Algunas aponeurosis como son la aponeurosis epicránea, músculos de inserción cutánea como son los músculos de la vínica facial. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, que están insertos en la piel. Y algunas bursas aquí no aparecen, ya, pero están, digamos, incluidas en zonas de amortiguación de varios tejidos. Dentro de las fascias tenemos dos tipos de fascias, una superficial y una profunda. La fascia superficial está inmediatamente bajo la piel, en realidad es debajo de la piel, incluido el tejido subcutáneo, ¿ya? La grasa de la piel, o sea, tú levantas la piel, después vas a encontrar grasa y debajo de la grasa encuentras una membrana blanquecina y esa membrana blanquecina recubre todo el cuerpo. ¿Ya? Esa es la fascia superficial. Hay ocasiones en que la fascia superficial se hace profunda. O sea, hay conexiones de la fascia superficial con la fascia profunda y se va a ir entrelazando en distintas partes del cuerpo. La fascia es como un tejido, La fascia es un tejido que da sostén. O sea, sostiene tu cuerpo. ¿Ya? Nosotros somos similares a una bomba de agua. ¿Ya? Y siempre, todas las partes del cuerpo están compuestas por dos membranas. Siempre, todas las partes del cuerpo están compuestas por dos membranas. La pleura tiene dos pleuras. El corazón tiene dos membranas. Todo está compuesto por dos membranas. En el caso del sistema musculoesquelético, que es el componente mayor del cuerpo, está revestido por una fascia. Y siempre tiene dos fascias. Y tu cuerpo en general está recubierto por fascias profundas y fascias superficiales. Algunas que se profundizan y otras que se superficializan, o que están ya de forma superficial. Tú me preguntas cuál es la función de esa fascia. La función de esa fascia es darnos forma y turgencia y mantener nuestro cuerpo, por un lado, conectado entre segmentos y por otro lado, mantenerlo, digamos, con un estado que se denomina tensegridad. ¿Qué es la tensegridad? La tensegridad es la capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse estables y deformables a partir de su tensión intrínseca. ¿Ya? De hecho,
parte de lo que hace que nosotros mantengamos la postura no es solamente la contracción de los músculos, sino que todo lo que nos compone nosotros, como decía yo, somos como una bomba de agua. De hecho, estamos compuestos por mucho líquido, ¿sí o no? Tenemos mucho líquido. Y cada parte de nuestro cuerpo trata de mantener su presión o sus niveles intrínsecos de estabilidad. Y para que nosotros no perdamos eso, tenemos una fascia superficial que nos atrapa, por decirlo así. Porque la piel de por sí es muy elástica. La piel es como un revestimiento que nos protege del mundo exterior. Pero lo que nos da fuerza, ¿no es cierto?, para mantener todo nuestro cuerpo unido es la fascia. ¿Ya? Un ejemplo de eso, si tú haces una elongación y quieres elongar para tocarte la punta de los pies con las manos, tú cuando hagas eso no vas a estar elongando solamente músculos. Tú lo que vas a hacer es elongar tejido nervioso, elongar tejido muscular, probablemente se va a elongar piel, y dentro de todo ese componente, como también tú vas con los brazos hacia adelante, vas a tener que elongar toda tu fascia superficial, que como se ve en este dibujo, va desde el pie hasta la cabeza. Puedes tener, hay casos en los cuales hay personas que retraen incluso fascias del cuerpo y eso te modifica la postura. O tú quieres llegar a cierto nivel de elongación, pero niveles de elongación importantes, estamos comparando, por ejemplo, la pierna con el pie, y no va, o no va bien. Y es porque no es solamente un músculo corto o un grupo de músculos cortos, sino que puede ser incluso un canal de fascia que está recortado. O sea, perdón, cortado. Corto. Contorsionistas. Tienen gran capacidad de movimiento. Y lo otro es que este es un tejido que está inervado y está irrigado. Tiene nervio y tiene irrigación, por lo tanto, participa en conectar muchas partes del cuerpo entre una y otra. Hay algunos casos donde esta fascia incluso tiene conexiones viscerales. No es un tema de estudio de ustedes, pero si nosotros estudiamos bien la anatomía, yo levanto el brazo derecho, y si levanto el brazo derecho, voy a generar tensión sobre el hígado por levantar el hombro derecho. Si tú mueves la pierna, te tracciona el útero. ¿Por qué pasa eso? Porque las fascias tensionan los tejidos en cadena y te tensionan todos los tejidos, no tensionan solamente uno. ¿Ya? Y como les decía, si tú quieres elongar, cuando elongues vas a tener que elongar incluso una fascia que va desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, de un extremo a otro. Viene siendo como un ligamento grande. Y sí tiene digamos, esa función de mantenernos unidos y compactados. Y además, como se profundiza, va a alterar algunos órganos internos y algunos elementos musculares y del sistema motor. Y la fascia profunda, que en el fondo es parte de este mismo tejido, pero que en algunos momentos se va profundizando, se extiende en varias capas. El primero es el epimicio, después el perimicio y después el endomicio. Y esta es la envoltura previa del músculo. ¿Ya? El epimicio rodea el músculo, el perimicio rodea los fascículos musculares y el endomicio va a rodear las fibras musculares propiamente tal. A partir de estas tres, en algunos grupos musculares, ¿no es cierto?, se va a formar un tendón. Entonces, en el fondo, la fascia es como que abraza la porción contráctil del músculo, que es la porción roja, y hace que después de que lo atraviesa completo se formen los tendones al final. Ahí está. Y aquí falta, de hecho, falta un poco mostrar bien el epimicio, ¿no? Está como que no se ve de color rojo acá. Y estas mismas fascias que tenemos el epimicio, el perimicio y el endomicio, también se van a conectar con otras fascias profundas o superficiales del cuerpo. O sea, como les digo, todo esto está conectado, ¿ya? Y a través de ellas, principalmente a través del perimicio, pasan vasos sanguíneos grandes. Los superficiales van a pasar a través del epimicio y los vasos sanguíneos profundos van a pasar en el endomicio, pero los principales vasos sanguíneos del músculo pasan a través del perimicio. Cuando terminan todas estas estructuras de atravesar el músculo, lo que van a hacer es transformarse en un tendón. Y ese tendón va a imprimir la fuerza, en este caso, al hueso. Pero como les digo, no en todos los casos se inserta en el hueso. O sea, hay casos donde las fascias después siguen hacia otro lado, o de este hueso, como un ejemplo, podría seguir la fascia
de largo y convertirse en otro tendón, ¿ya? No con conexiones directas, pero con conexiones que son con pequeñas bandas de tejido fibrótico. Por ejemplo, si nosotros miramos el trapecio, ¿te han visto cómo es el trapecio? El trapecio tiene una fibra radial, ¿no es cierto?, que termina en la espina de la escápula, ¿sí? Aquí, hacia abajo. Pero donde termina el trapecio, inmediatamente después de donde termina el trapecio empieza el deltoide. Y de hecho las fibras del deltoide tienen la misma dirección que las fibras del trapecio. Tanto así que se ven como una continuidad del mismo tejido. Exacto. Si tú miras un dibujo de un cadáver, te vas a dar cuenta que las fibras del trapecio donde terminan y en la dirección que terminan se continúan directamente con las fibras del deltoide que terminan en esa porción y siguen la misma, digamos, el mismo recorrido. Y después las fibras del deltoide se convierten en un tendón que se inserta en el hueso, pero que deja una parte de fascia superficial que pasa a través del húmero y pasa a formar los músculos extensores de la mano. Pero es todo el mismo recorrido. Hay autores que se han dedicado incluso a hacer disecciones del tejido sin separar las fascias y se han dado cuenta que todo eso forma una cadena, y esa cadena se llama cadena muscular. ¿Ya? Bueno, le he llamado cadenas musculares o cadenas miofaciales, porque en el fondo funcionan todos como un elemento continuo. Por ejemplo, el músculo triangular del esternón se continúa directamente con los músculos abdominales. El recto abdominal va directo. Donde termina el triangular del esternón va el recto abdominal, y después donde termina el recto abdominal, que se inserta en el pubis, siguen con la misma dirección y prácticamente unidos por una pequeña fascia los músculos aductores. Se llaman todos unidos como un cordón, es como que fuera la misma cadena del mismo músculo, pero que va tomando relevo en puntos óseos, pero continúa como un elemento, digamos, de unión. Por eso es que los músculos también tienen ciertos componentes de contracción en cadena. Tú contraes un poco el abdominal, va a tener un poco de actividad de los aductores, del recto abdominal. ¿Ya? Claro, por eso es que ahora se trabaja más de forma global o de forma funcional. Hay distintos mecanismos de trabajo. Hay trabajos que hablan de entrenamientos funcionales o fortalecimientos funcionales, y otros que hablan de entrenamiento en cadena, pero trabajan casi igual. Tú trabajas por cadena muscular o por función, pero es casi lo mismo. Si de hecho, si tú quieres contraer, por ejemplo, quieres hacer un ejercicio diagonal, vas a tener que contraer todos estos músculos que se trabajan en diagonal, y de hecho todos tienen una fibra de contracción que va en dirección directa con la otra. Un ejemplo de eso es el dorsal ancho. Donde termina el dorsal ancho, que va en dirección diagonal por un lado del cuerpo, termina en la espalda, se une con la fascia toracolumbar, y en la fascia toracolumbar hacia el otro lado, donde termina el dorsal ancho, continúa directamente con el oblicuo externo del lado contrario. Y si tú miras el oblicuo externo de un lado, que va en esta dirección, termina en la dirección en la que va el oblicuo interno del lado inverso. Y te generan en el fondo una continuidad. Es como que el mismo músculo te diera la vuelta, pero en un sentido, digamos, bilateral. Hay unos dibujos muy buenos para eso. ¿Ah? Claro, claro. O sea, el cuerpo siempre trabaja con los dos extremos y trabaja con movimientos compuestos. Por eso es que esas formas de entrenamiento en algunos casos se pueden observar como atractivas o como más completas, porque tú trabajas en cadena y trabajas patrones más funcionales, y el cuerpo humano por lo general se mueve en diagonal. Puede resultar más práctico entrenar de esa forma, sobre todo para cosas que tienen función, no para el fisiculturismo. El fisiculturismo no. Claro. Y además de las fascias profundas, ¿no es cierto?, tenemos algunos septum musculares que hacen que los músculos se separen por grupos y por componentes. Por ejemplo, tenemos un componente que une los músculos posteriores del muslo con un componente medial y un compartimento anterior. Y todo eso está dividido por una proporción de la fascia superficial que se hace profunda y que separa estos componentes en distintos elementos. ¿Sí? O sea, la fascia superficial, tenemos la fascia superficial, la fascia profunda era epimicio, perimicio, endomicio, pero además de eso, que rodea al músculo, también hay componentes que separan músculos entre sí por grupos. El componente medial, el componente posterior y el componente anterior, por ejemplo, en el caso de la pierna.
Y ahí tenemos muchas fascias. Entonces, si nosotros vemos la fascia es bastante en el cuerpo. ¿Ya? ¿Cuál es la fascia? Cuando ustedes han visto fascia, cuando han comido carne y ven partes blancas de la carne, eso no es nervio. Hay partes de la carne que tienen nervio y uno se encuentra con algunos nervios bien específicos, pero la carne tiene la fascia y es la parte blanquecina de la carne. Y algunos actúan como medio de unión y hay otras partes que son bastante rígidas, son duras, algunas. Porque como les digo, están constituidas de los mismos materiales de los tendones, pero es un poco más laxa y más irregular. ¿Ya? Desde el punto de vista morfológico tenemos músculos orbiculares o anulares, que son músculos que tienen la capacidad de obliterar una cavidad. Músculos angulares que cambian su dirección a lo largo de un recorrido. Un ejemplo el digástrico. Músculos cortos, músculos largos. Eso lo sabemos por anatomía, ¿no es cierto? Donde predomina alguno de los valores de tamaño. La longitud o el ancho o poner músculos compuestos. Bien. Ahí tenemos algunos ejemplos. Los orbiculares pueden ser como estos de la cara, que se comportan muy similar a los esfínteres. Los dos van a obliterar cavidades. El transverso del abdomen es un músculo ancho por morfología, pero como función se comporta como un músculo orbicular, ¿ya? Porque da una vuelta a través del abdomen y encierra el abdomen de forma circular. Por lo tanto, cuando se contrae, lo que va a hacer es comprimir el abdomen y disminuir la cavidad abdominal en sentido transversal, en sentido del eje transversal, del plano transversal. Y los músculos en abanico tienen la gracia de que pueden unir muchas fibras musculares en espacios reducidos que tienen una muy buena angulación y por lo tanto esos músculos son los que generan más fuerza por unidad de fibra muscular. También tenemos músculos que son mono o biarticulares. Monoarticulares que van a tener una acción o van a tener su acción sobre una articulación, o biarticulares o poliarticulares que van a tener su acción sobre dos o más articulaciones. Por lo tanto, propician muchos movimientos. Ejemplos: el recto anterior del abdomen, o sea, el recto anterior de la pierna, que es flexor de cadera y extensor de rodilla. ¿Sí? Los músculos de la corva, como el bíceps crural o el semitendinoso y el semimembranoso, son extensores de cadera y flexores de rodilla. Y los músculos de espalda van a tener función sobre todo en las articulaciones pequeñas que hay en cada parte de la columna. Dependiendo de dónde se inserte un músculo, puede tener una función de estabilizador o movilizador. Si se insertan, están, digamos, más íntimamente asociados al punto de inserción proximal, van a movilizar el segmento distal más que estabilizarlo. Y si ocurre de forma inversa, lo que van a hacer es estabilizar más el segmento que movilizarlo. Desde el punto de vista de la arquitectura muscular, tenemos fibras paralelas en músculos largos, fibras paralelas en músculos anchos, como el transverso abdominal, y en forma de pincel o peneación. Se habla de ángulo de peneación porque tienen fibras anguladas, ¿ya? De este tipo de músculos vamos a tener músculos peniformes unilaterales, como la parte distal del recto anterior, peniformes bilaterales, como los músculos interóseos, simétricos centrados, y músculos multipeniformes, como por ejemplo el deltoides. Acá hablamos de músculos peniformes, como estos de acá, donde las fibras están de manera oblicua, ¿ya? Este es un músculo ancho. Aquí tenemos un músculo unipeniforme, un músculo bipeniforme y multipeniforme. Este es el deltoide, ¿ya? Los músculos fusiformes son músculos que tienen fibra alargada y que van en la longitud del tendón. Si el tendón termina en un extremo, o empieza en un extremo y en otro, el músculo tiene la misma dirección, ¿no es cierto?, que la dirección de los tendones. Pero en estos casos las fibras van de lado y se insertan en la longitud del tendón. No se insertan en las porciones distales del tendón. Por ejemplo, esta fibra de aquí no está insertada en la parte distal del tendón, sino que está inserto en la parte media del tendón a lo ancho y en dirección oblicua. Por lo tanto, esta fibra muscular es más corta que la longitud del músculo. Pero en este caso, la fibra muscular es del mismo largo que el músculo. ¿Queda claro eso? Ejemplo:
músculo fusiforme el bíceps, músculos peniformes como el semimembranoso, bipeniformes como el gastrocnemio, multipeniformes como el deltoide, músculos convergentes o en abanico como el pectoral mayor o los glúteos, circulares o orbiculares como el orbicular del ojo, algunos planos como el oblicuo externo. Para los músculos con forma de pincel o músculos con peneación vamos a tener el ángulo de peneación. ¿Ya? El ángulo de peneación es la dirección en la cual se inserta la fibra muscular en el tendón del músculo. Y esta dirección es oblicua, por lo tanto no va a estar relacionada con la forma en la cual se inserta el tendón en el hueso. Si el tendón va a lo largo, las fibras están oblicuas y se insertan casi sobre el tendón en una dirección que sería como el ancho. ¿Ya? Cada vez que ocurre esto, como las fibras están oblicuas, se va a perder un componente de la fuerza. Y ese componente de la fuerza tiene relación con la descomposición de una fuerza neta. ¿Ya? Para descomponer esta fuerza neta habría que calcular, en este caso, el componente que va en sentido de la dirección del tendón. Podríamos calcularlo con el coseno. Y el coseno nos va a dar una pequeña atenuación de la fuerza porque las fibras están oblicuas. Ya que van en sentido oblicuo, hay unas fuerzas que están produciendo arrastre del tendón en el sentido lateral. Y ese arrastre del tendón en sentido lateral no produce fuerza. Como consenso, mientras más oblicuas están las fibras, menos fuerza produce por fibra muscular. A veces suena más largo, así. Ya, la fibra muscular entonces va a tener menos capacidad de producir fuerza, mientras más angulada está. ¿Queda claro eso? Mientras mayor es el ángulo de peneación, menos fuerza va a producir esa fibra muscular sobre el hueso que debe mover. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja mecánica es que, como las fibras están anguladas, un músculo puede tener muchas más fibras musculares en un músculo. ¿Ya? Si yo colocara la fibra a lo largo, tendría menos fibras musculares que las que puedo tener si las coloco a lo ancho. ¿Queda claro eso? Y pasan algunas cosas cuando estas fibras musculares van en dirección oblicua, que también modifican más todavía su fuerza. Por ejemplo, en el caso de los gemelos, que ya tienen fibra oblicua, si yo acorto el músculo, al acortar el músculo lo que va a ocurrir es que las fibras que ya estaban oblicuas se van a volver más oblicuas todavía. Y al volverse más oblicuas van a perder fuerza. Eso hace que el gemelo tenga poca fuerza cuando yo trabajo desde una posición de acortamiento y que tenga mucha más fuerza cuando yo trabajo desde una posición de elongación. Como por ejemplo la dorsiflexión. En el caso de la dorsiflexión, las fibras se van a horizontalizar. Esa posición que está ahí. Si tú colocas el tobillo en esa posición, los gemelos que tienen fibra oblicua se van a empezar a volver más, dije horizontales, pero deberían ser más verticales en relación al eje de la pierna. Y al tener las fibras más en relación al eje de la pierna, estas fibras van a estar menos anguladas, y al estar menos anguladas van a producir más fuerza por unidad de fibra. Por lo tanto va a aumentar la fuerza. Y si se va al tobillo hacia la plantiflexión, si ya estaban anguladas, se van a angular más, por lo tanto van a tener menos capacidad de generar fuerza por unidad de fibra. En otras palabras, las fibras van a contraer el tendón de forma horizontal y lo que van a hacer es traccionar el tendón más hacia los lados que hacia lo largo. Por lo tanto, va a generar mucha menos fuerza. ¿Cómo nosotros dimensionamos la capacidad de las fibras musculares de producir fuerza en el músculo? Se hace a partir de el área de sección transversal. Y el área de sección transversal no es otra cosa que
el grosor o el espesor del músculo, tomando en cuenta cuántas fibras musculares va a tener. O sea, un músculo que es más voluminoso va a tener más fuerza porque tiene mayor área de sección transversal. O sea, cortar el músculo en sentido transversal. Y el área de sección fisiológica transversal es la suma de todas las secciones transversales, y eso se utiliza principalmente cuando medimos músculos que son peniformes. ¿Por qué? Porque un músculo peniforme puede tener varias o múltiples áreas de sección transversal. Aquí vamos a ver un esquema. Si yo veo al glúteo medio, el glúteo medio yo lo corto transversalmente. Ese corte transversal me va a generar un área de sección transversal, porque las fibras van todas más o menos en una dirección similar y se insertan en el mismo tendón que va hacia el eje del hueso. Pero en el caso de músculos que tienen peneación, como este de acá, ¿ya? Yo puedo tomar esta área de sección transversal, pero no va a considerar todas las fibras del músculo. Tengo que tomar un área de sección transversal aquí, y probablemente voy a tener que tomar un área de sección transversal también aquí, y voy a tener que tomar otra acá. Entonces, ¿qué hago? Las sumo todas y me da un área de sección fisiológica transversal. Y me dice cuál es el total del músculo. Entonces, ¿cuál era la gracia? Si yo miro este músculo, se ve delgadito, ¿sí o no? Se ve bien delgado. Pero al tomar el área de sección transversal, el área de sección transversal la tomo en diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un mayor área de sección transversal, a pesar de que se ve delgadito. Pierdo parte de la fuerza porque las fibras están anguladas, pero puedo meter más fibras musculares. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del bíceps, el bíceps tiene la fibra a lo largo. Entonces su área de sección transversal es relativamente pequeña, pero debido a que las fibras están bien en el eje, ubicadas en el eje del hueso, van a tener mayor capacidad, ¿no es cierto?, de producir la fuerza muscular en relación directa a la cantidad de fibras que tiene. Pasa otra cosa acá. ¿Qué cosa pasa? Que las fibras musculares en los músculos que son o que están ubicados a lo largo, que no tienen fibras onduladas, van a ser más parecidas a la longitud total del músculo. Por ejemplo, esta fibra muscular es del largo del músculo, porque la fibra va a lo largo. En este caso, la fibra muscular es casi, ¿no es cierto?, o es más larga que el músculo incluso. Pero en este caso, la fibra muscular, que es eso que está ahí, es más pequeña que el músculo, mucho más corta que el músculo. Esta fibra muscular es cortita y la dirección, el tamaño del músculo es todo eso. ¿Sí o no? Entonces, esto cuando se acorte, considerando que el músculo se puede acortar más o menos un 20 a 30%, se va a acortar poquito. Por lo tanto, el cambio de longitud que va a generar este tendón es menor que el cambio de longitud que puede generar este tendón de acá. ¿En qué resulta eso? Que el arco de movimiento sea menor, y como el arco de movimiento es menor, en el caso de los músculos peniformes, la velocidad expresada por ese músculo también va a ser menor. Es proporcional. Mientras más corto es el músculo, mientras más corta es la fibra muscular y más largo es el músculo, menos amplitud de movimiento va a tener. Entonces, a partir de ese concepto que tiene relación con la longitud de las fibras musculares, vamos a tener que fibras con menor inclinación, como el caso del bíceps, que era el ejemplo anterior, en las cuales la longitud de la fibra muscular es más parecida o más similar a la longitud total del músculo, la velocidad va a ser mayor, porque van a poder expresar un arco de movilidad mayor, y si el músculo mide X cantidad, va a poder contraerse una cantidad proporcional a su longitud. Pero mientras más inclinada está la fibra muscular, vamos a poder colocar más fibras musculares en un tejido más pequeño o un espacio más reducido en términos de longitud, y eso va a dar a la larga más fuerza, pero la capacidad de acortamiento de ese músculo es menor, por lo tanto los arcos de movimiento van a ser menores y eso va a generar menos velocidad pero más fuerza. Ahora, generan más fuerza considerando ¿qué cosa? Considerando que a pesar de que las fibras están de lado, ¿ya?, podemos colocar más fibras en ese músculo.
cada fibra de este músculo ejerce menos fuerza, pero la ventaja que tiene es que pueden ir muchas fibras en el músculo. ¿Queda claro eso? Bien. A ver si se ve. Fibras paralelas y fibras en serie de tejido. Este modelo se denomina el modelo de Hill, ¿ya? Y el modelo de Hill describe los componentes del músculo en relación a los elementos contráctiles y no contráctiles. Para que el músculo genere tensión, vamos a tener un componente paralelo elástico y un componente en serie elástico. El componente en serie va unido a lo largo o en longitud al componente contráctil, que son las fibras rojas del músculo. Y el componente paralelo pasa a través del músculo, pero no se une longitudinalmente a fibras contráctiles. ¿A qué tejido corresponde entonces el tejido paralelo elástico? Que es el que aparece acá. ¿A qué tejido? O el contráctil. Corresponde a las fascias profundas. La fascia profunda no tiene capacidad contráctil por sí sola, pero sí tiene capacidad elástica. Y además vamos a tener un componente elástico en serie, que es un tipo de tejido conectivo que se conecta longitudinalmente a la porción contráctil del músculo. ¿Bien? Ahora, el gráfico dice que los dos generan tensión, tanto el componente en paralelo como el componente en serie. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el componente que está en paralelo, si bien no tiene la capacidad de contraerse, y el componente en serie elástico, que tampoco tiene capacidad de contraerse, están unidos a los dos extremos en los cuales se produce tensión en el músculo, y van a producir fuerza en los casos en los cuales se van a elongar primero. ¿Ya? Si yo tengo un músculo que está en una posición de acortamiento o en una posición fija o estática, y le digo a una persona, contrae ese músculo, la fuerza que va a producir solamente va a estar transmitida por el componente contráctil. Ahora, si yo le digo a una persona, quiero que primero te elongues y después contraigas, voy a tener el componente elástico y el componente contráctil funcionando al mismo tiempo. Un ejemplo de eso es el salto de squat. ¿Conocen el salto de squat? ¿Ustedes que son profesores? Es un salto en el cual uno parte desde una posición fija, desde aquí. Entonces, desde esta posición, por ejemplo, flexión de rodilla 90 con flexión de rodilla de cadera 90, y yo parto desde esta posición y digo, voy a saltar. Entonces, desde esta posición, mi componente elástico no está tensionado, no está en tensión. Por lo tanto, yo cuando salte, lo único que voy a requerir es de mi componente contráctil, solamente del músculo que se contrae. ¿Ya? Pero yo puedo hacer un salto en el cual yo también apoye mi cuerpo en el componente elástico. ¿Cómo lo hago? El componente elástico funciona como un resorte. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es tensionarlo, y después de que lo tensiono me va a producir fuerza de rebote. Y a eso le puedo sumar la contracción del componente contráctil. Si yo hago un salto contra movimiento, en el cual parto de esta posición, primero salto, después caigo, y al caer se flexionan, ¿no es cierto?, todas mis extremidades, pero también se van a elongar tejidos que son de componente elástico. Cuando haga el segundo salto voy a poder sumar el componente elástico de este tejido que se elongó al componente contráctil, y voy a poder saltar más alto. Por ese motivo es que los saltos contra movimientos son siempre más altos que los saltos que parten de una posición estática. ¿Por qué? Porque se requiere del componente, o van a poder solicitar el componente elástico del tejido conectivo, tanto del músculo como del resto del cuerpo. Por eso es que uno, cuando va a correr, parte desde una posición de elongación. Hay posiciones de partida de la carrera, porque esas posiciones de partida lo que están haciendo es tensionar tejidos elásticos, y ese tejido elástico te va a proporcionar fuerza, que sumada al componente contráctil van a aumentar tu rendimiento. También tenemos tres tipos de contracción básicos.
que son las contracciones, bueno, estas se denominan como grupo las contracciones isotónicas. Y vamos a tener las contracciones concéntricas y las excéntricas, y también la contracción isométrica, ¿ya? Esto se supone que ustedes ya lo manejan. En las contracciones concéntricas vamos a tener acercamientos de los puntos de contracción del músculo, en la excéntrica alejamiento de los puntos de contracción del músculo, y en la excéntrica alejamiento, y en la isométrica vamos a tener que no existe diferencia en digamos, los puntos de referencia que tiene el músculo. ¿Cómo es el comportamiento de los elementos en estos casos? Van a pasar varias cosas. Porque si yo contraigo un músculo, el músculo tiene un componente que es contráctil y un componente que es no contráctil. El componente no contráctil tiene la capacidad de elongarse. Por lo tanto, si yo realizo una contracción isométrica en la cual los extremos de la articulación no se van a mover, pero le pido a una persona que realice una contracción muscular a partir de eso, el músculo en su porción contráctil se va a cortar igual. Yo quedo aquí con la mano fija, ahí, y digo, voy a hacer una contracción isométrica. Voy a hacer la contracción isométrica y el músculo se contrae, pero se contrae la parte contráctil, la parte roja del músculo, ¿ya? Ahora, cuando yo lo hago no hay movimiento, pero si esta parte roja o esta parte contráctil, el componente contráctil del músculo se contrajo, que quiere decir que disminuyó su longitud, tiene que haber habido algo que tiene que haber aumentado su longitud a causa del acortamiento de la otra parte. ¿Queda claro? Si yo contraigo el músculo en una contracción isométrica, voy a tener, por tanto, que la porción contráctil se acorta, pero la porción elástica se alarga o se estira. En cierta forma se alargó el tendón, porque si el músculo se contrajo, tiene que haberse alargado el tendón. Pero como suma de lo que se perdió por la contracción del componente contráctil y el alargamiento del componente elástico o del tendón, voy a tener que la longitud es la misma. O sea, contracción isométrica tengo acortamiento del componente contráctil, alargamiento del componente no contráctil, pero con una suma que es igual a la longitud inicial. Y en el caso de la contracción concéntrica, voy a tener contracción del componente contráctil y voy a tener un leve alargamiento del componente elástico, pero la suma de ambas va a ser menor a la longitud inicial. Y hay que notar el caso especial de la contracción excéntrica. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la contracción excéntrica? En la contracción excéntrica el componente contráctil se acorta y el componente elástico se alarga. La longitud total va a ser mayor que la longitud inicial, pero el que más se va a alargar o el que más debería cambiar su longitud debería ser el componente elástico. ¿Qué yo dedujo de eso? Dedujo de eso que a partir de una contracción excéntrica voy a tener un gran alargamiento del tendón y por lo tanto voy a tener una gran solicitación del tendón en tensión. Si yo quiero producir tensión en un tendón o quiero fortalecer un tendón, por lo tanto, la mejor contracción es excéntrica. Bueno, y eso también genera que en el caso del músculo se pueda dañar parte de las fibras contráctiles. De hecho, la contracción excéntrica es una de las que más, digamos, mayor hipertrofia genera, porque en el fondo no existe la contracción excéntrica como tal. No existe. ¿Por qué? Porque las fibras de actina y miosina no están hechas para contraerse en sentido inverso, no están hechas para producir procesos químicos en sentido de la elongación. Solamente están hechas para contraerse en sentido de la contracción del músculo que va en el eje longitudinal. Por lo tanto, cuando hay una contracción excéntrica, lo que está pasando es que el músculo quiere mantener los puentes de miosina, pero debido a la fuerza externa que es demasiado grande, los puentes de actina y miosina se separan, digámoslo así, a la mala, para entenderlo de una manera, digamos, más didáctica. Se separan en contra de su voluntad y se terminan rompiendo.
y así mismo se rompen otras proteínas. Entonces queda el músculo en un estado de contracción, donde tú quieres mantener los canales de actina y miosina en su posición, y después de eso viene una fuerza externa y los separa, y lo que hace es desgarrar los canales de actina y miosina, y eso después el músculo tiene que reconstruir, y de ahí proviene la hipertrofia muscular. Es una compensación a ese daño que se generó, y el músculo tiende a compensarlo de forma positiva, que quiere decir genera más que lo que había anteriormente para hacer frente a esa demanda, que en el fondo es una forma que tiene el músculo bastante inteligente de tratar de superar una carga que lo había vencido anteriormente. Es una especie de mecanismo de defensa. En cierta forma el cuerpo se adapta a los requerimientos del ambiente. Es básicamente eso. Y va a ser por lo tanto que a causa de este daño que se generó, va a tener que generar una compensación con mecanismos de irrigación sanguínea, que quiere decir que va a aumentar la irrigación del músculo, que va a tener que mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, la capacidad de producir metabolismo energético, la capacidad de producir liberación de calcio va a ser mayor, todos esos procesos. Claro, claro. Sí, de hecho, todos esos procesos que aumentan la irrigación sanguínea, si un músculo tú, independiente que no hagas ejercicios de fuerza como hipertrofia, pero tú haces ejercicios que condicionen a que el músculo reciba mayor irrigación sanguínea, el músculo lo que va a pasar a la larga es que va a recibir mayor irrigación sanguínea. Se adapta a todos los estímulos. ¿Ya? Si tú le quieres dar distintas capacidades al músculo, también tendrías que trabajarlo con distintas capacidades. Y es una forma de entrenamiento clásica que uno dice que nunca tiene que permitir que el músculo se acostumbre demasiado tampoco. Porque si tú lo acostumbras demasiado, el músculo va a llegar a un momento en el cual se va a acostumbrar a ese estímulo y no va a generar esa necesidad de compensar o de producir una mejora hacia adelante. ¿Bien? Claro, por eso hay periodos de entrenamiento donde uno hace una etapa y después realiza otra etapa. Y es para evitar en el fondo esa acomodación que genera el músculo, porque si tú lo acomodas demasiado, el músculo se acostumbra y después no va a generar mejora o va a reducir esa capacidad de adaptación en el fondo. Es que en ese caso el estímulo, claro, el estímulo si el músculo se llega a desgarrar es porque el músculo fue sometido a una fuerza externa demasiado grande. Y tienen que tener ojo con eso, porque si yo entreno un músculo para que sea de velocidad, o mejor, más fácil el ejemplo, un músculo yo lo entreno para resistencia. ¿Ya? Yo entreno el músculo para resistencia. Si yo entreno el músculo para resistencia, el músculo va a tener gran irrigación sanguínea, va a tener fibras lentas musculares, va a tener mucha resistencia, pero si a mí un día se me ocurre pasar ese músculo de resistencia a pesas o a fuerzas, es muy fácil incluso que se rompa. Y es clásico digamos, el desgarro muscular en los fondistas que van un día al gimnasio. Fondistas que no acostumbran ir al gimnasio y un día se les ocurre ir al gimnasio y empiezan a hacer pesas y se desgarran. ¿Por qué? Porque ese músculo no está hecho para fuerzas, está hecho para resistencia, ¿no es cierto?, a largo plazo con cargas pequeñas. Entonces, todo ese tipo de adaptaciones musculares van a ocurrir dependiendo de una u otra condición. ¿Ya? De todos los tejidos que hay en el cuerpo, también uno de los que tiene una tasa de adaptación un poquito menor es el tejido conectivo. El tejido conectivo no tiene tanta tasa de adaptación. Por lo tanto, si yo hipertrofio un músculo y lo hipertrofié una vez, es muy probable que en el tiempo el músculo siempre quede con un volumen mayor que el inicial. Claro, uno pierde masa muscular y siempre va a perder masa muscular con el tiempo, pero la pérdida de tejido conectivo no es tan alta. Entonces, por decirlo de una manera práctica, a ti se te ocurre hacer pesas en un verano y notaste buenos resultados en ese verano, durante el año es muy difícil de que llegue a ser, si mantienes tu actividad aunque sea normal y no bajas demasiado la actividad, igual va a quedar un poco más aumentado volumen durante el año. Igual. La gente que hace, bueno, los fisiculturistas algunos, y la gente que va al gimnasio y que está muy de moda ahora el tema de los esteroides anabólicos, a veces hacen un ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo se inyectan esteroides durante un periodo y ese periodo después no se vuelven a inyectar, pero ya en el fondo te produjo el volumen y ese volumen es más difícil que lo pierdas después. O sea, siempre te va a mantener un poquito más grande.
Y eso principalmente se debe a que aumenta también tu tejido conectivo. Y el tejido conectivo es más difícil que yo lo pierda. ¿Queda claro eso, no es cierto? O sea, es más fácil que pierda el tejido muscular, la parte roja del músculo, la contráctil. El tejido conectivo igual queda un poco. Entonces voy a quedar siempre un poquito más ancho. Y el único relleno que tiene el cuerpo para esas zonas en las que antes había tejido, cuando ya no hay nada que meter ahí, es colocar grasa. ¿Qué quiere decir? Si yo en un momento de mi vida hice muchas pesas y quedé muy aumentado volumen, y después se me ocurre dejar todo ese ejercicio y no hago nada, o me enfermo y estoy 6 meses acostado, esa persona igual va a seguir siendo relativamente ancha. Pero ¿qué es lo que va a tener en su cuerpo? Probablemente muy pocas fibras musculares. Va a tener el músculo, o donde estaba el volumen del músculo, se va a infiltrar con grasa, y el tejido conectivo probablemente va a persistir gran parte del tejido conectivo que había. Por ese motivo es que hay carnes, para los que comen carne, que si tú comes la carne de un animal y te das cuenta que tiene mucha grasa, ese es un animal que probablemente en algún momento de su vida realizó actividad, pero después lo llevaron a algún lado y lo encerraron, y al encerrarlo lo dejaron en una situación en la cual el animal, no sé, se puede hasta deprimido y no tenía ganas de hacer ninguna actividad y perdió masa muscular y perdió fuerza, y por lo tanto ese músculo se llenó de grasa. De hecho, por eso la carne tiene tanta grasa. Claro, entonces, si uno encuentra una carne con mucha grasa es porque el animal tuvo muy poco movimiento. Muy poco grasa. ¿Cómo? Hay un poco de memoria muscular, sí. Pero a lo que voy yo es que si tú pierdes esas fibras, las vas a perder con grasa, es muy probable que te cueste mucho recuperar esas fibras. Las que perdiste con grasa, o los espacios que tienes con grasa, en el fondo vas a tener que quemar la grasa, y después de quemar la grasa, echarle mano a las que te quedaron. Claro, y te vas a seguir viendo ancho, pero porque hay un porcentaje de grasa. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí a la compañera le dijéramos que no haga nada, y no haga ninguna actividad durante todo el año, ella va a seguir teniendo parte de su contextura. No va a quedar flaca, por ejemplo, como yo. No va a quedar nunca flaca así como yo. No, eso no va a pasar. Porque el cuerpo lo que va a hacer es infiltrar eso con tejido graso, y el resto que va a quedar de tejido conectivo probablemente no va a desaparecer todo. Ya claro, ¿no? O sea, hay un componente ahí dentro de la parte de entrenamiento. Y si quisiera realmente reducir eso, ¿qué tendría que hacer? Si quisiera realmente así reducir después de que entrenaste y quedaste muy grueso y después no hiciste nada y quedaste con grasa, ¿qué tendrías que hacer? Quemar la grasa. Por eso es que el ejercicio aeróbico en esas condiciones sí nos ayuda a quedar más delgado. Porque cuando tú haces ejercicio... Sí, igual puedes quemarla. Si el cuerpo siempre le va a echar mano a la grasa. Entonces, una persona, te estoy dando el ejemplo, una persona hizo fisicoculturismo, dejó de hacer fisicoculturismo, igual va a quedar ancho. ¿Queda claro, no es cierto? Queda ancho. La única forma de que reduzca ese efecto de haber quedado ancho sería que hiciera ejercicio aeróbico y que quemara la grasa hasta el límite. Y ahí recién va a reducir su volumen. Y después quedaría con un aumento, sí, del tejido conectivo. Porque el tejido conectivo le va a costar más perderlo. Y quedaría menos ancho. Pero la parte que estaba del músculo va a quedar con grasa, y después esa grasa tendría que quemarla. ¿Queda claro, no es cierto? ¿Sí? Eso a ustedes les interesa bastante. Bueno, en realidad a todos nos interesa. Es que ahí ya va lo que nosotros manejemos por el entrenamiento aeróbico para poder disminuir grasa. O sea, pero es que el porcentaje de grasa es lo que tú tienes de base. Pero todos podemos modificar nuestro porcentaje de grasa. Con dieta y con ejercicio. Es más importante la comida. Claro. Yo llegué a 12. Claro, yo era un tiempo que corrí bastante y bajé mucho. Y obviamente también con dieta. Pues sí, 70% dieta y 30% gimnasio. Una persona que come más, o sea, comida, buena alimentación. Hay de todo. Puede ser un componente de la dieta, y la otra, si uno podría decir buena o mala alimentación, porque si tú quieres bajar de peso, puedes hacer, por ejemplo, una dieta proteica, y no necesariamente es buena alimentación. Puede ser una dieta proteica con... Buena alimentación es que no vas a estar comiendo un churrasco completo todo el día. Claro. Va a costar mucho más quemar la grasa que comer bien. La dieta proteica. Sí. Tiene que ser muy bien cuidada. Muy bien cuidada.
muy bien cuidado. Yo creo que todas las dietas extremas son malas. Eso tendríamos que consultarlo con un nutricionista en detalle, pero todas las dietas extremas son malas y obviamente te va a sobrecargar el hígado. Hay un tema con las proteínas que no solamente va con el hígado, sino que va con el riñón. El hecho de que si tú consumes proteínas muy grandes, esas proteínas que son muy grandes, por un lado el hígado no es capaz de sintetizarlas y se daña cuando pasan por el hígado, y por otro lado tampoco son fácilmente eliminables por el riñón, pensando que ya están en la sangre. Entonces cuando pasan por el riñón dañan el riñón porque son muy grandes. Entonces al final te generan daño renal y daño hepático. Cuantificar eso no lo he estudiado en detalle, pero de que te generan algún grado de daño, te generan algún otro grado de daño. Y esos cuerpos cetónicos que se generan también te generan daño, acidez corporal y otros procesos. Entonces, por eso te digo que son dietas de exceso. Ahora, si tú piensas en la demanda nutricional, es muy distinto. Porque si tú comes dulce, todos sabemos que el dulce es malo, ¿sí o no? Es decir, comer mucho dulce es malo. Pero si tú comes dulce y vas y trotas, ese dulce que comiste lo quemaste antes de que alcanzara a hacer cualquier problema en tu cuerpo y no te genera ningún problema de balance. Que puede pasar, ¿no es cierto?, muy similar con la parte de las dietas proteicas si tú realizas ejercicio. Porque no pasa nada o va a ser mucho menos el daño si yo consumo proteínas y después voy y hago pesas y mi cuerpo va a ocupar esas proteínas y las va a meter en el músculo o en otros tejidos o incluso las va a quemar, respecto de que yo consuma proteína y no haga nada con ella. Y van a quedar dando vueltas. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Chuta, voy a ver qué hago con ella. ¿Dónde la acomodo? Voy a tener que meterla al hígado para tratar de romperla en algo más chico para que después se vayan por el riñón. Y eso va a ser un esfuerzo tremendo. ¿Qué pasa? Lo mismo con el azúcar. El problema del azúcar, por un lado, es que claramente hay alimentos que no son de buen aporte nutricional, pero si tú consumes azúcar y no realizas ejercicio físico, el cuerpo ¿para qué la va a necesitar? El problema de la diabetes se basa principalmente en la diabetes tipo 2 en que el cuerpo no ingresa el azúcar que está en la sangre hacia las células para ocuparla. ¿Y por qué pasa eso? Porque el cuerpo se acostumbra a tener el azúcar dando vuelta y no la ocupa porque no tiene necesidad de ocuparla. Entonces llega un momento en que el cuerpo se desensibiliza y se produce un síndrome metabólico. Que en el fondo dice, chuta, hay sangre dando vuelta, pero ¿para qué la voy a llevar a las células si no las células no la necesitan? No necesitan ese exceso de azúcar, ese exceso de energía. Por lo tanto, se termina anulando ese mecanismo y lo que hace el cuerpo es dejar el azúcar dando vuelta en la sangre y te produce diabetes. Pero si tú haces ejercicio, baja. De hecho, en los pacientes diabéticos que realizan actividad aeróbica o ejercicio controlado, mejora muchísimo la diabetes. De hecho, te retarda la diabetes o puede ser hasta que la diabetes se mantenga en niveles mínimos. ¿Ah? También hay factores hormonales como el control del páncreas. Pero el síndrome metabólico parte por un problema de ese nivel. Bien, microscópicamente el músculo está constituido por una unidad funcional que se denomina sarcómero. ¿Ya? Y tenemos la placa motora, que ahí está vista, ¿no es cierto?, en microscopio. La placa motora es el lugar donde se conecta un nervio periférico en el tejido muscular. Por lo tanto, es el lugar donde se inicia la contracción muscular a partir de un estímulo eléctrico. Microscópicamente, el nervio, o un axón, más bien dicho, de una neurona, se va a contactar con muchas fibras musculares para producir la contracción muscular. ¿Qué quiere decir eso? Un axón controla muchas fibras musculares. A eso lo denominamos la tasa de inervación. ¿Por qué tasa de inervación? Porque yo puedo tener un axón que controla 500 fibras musculares o puedo tener un axón que controla 1000 fibras musculares. En el segundo caso, ese axón que controla 1000 fibras musculares probablemente va a tener un trabajo mucho mayor. Y ahí yo siempre doy el ejemplo de un curso. ¿Qué pasa si tú tienes un curso de 3 alumnos y tienes un profesor? Es mucho más fácil de controlar, ¿no es cierto? Pero si tengo un curso con 500 alumnos y tengo un profesor, se va a descontrolar. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que esa neurona por sí sola mantenga el orden de todo el sistema. Y eso hace que algunos músculos trabajen de forma más gruesa o menos fina. ¿Qué quiere decir más gruesa o menos fina? Menos coordinación, actividades más generales y por lo general trabajos de fuerza. Y donde tú requieres mayor precisión, vas a tener una mayor tasa de inervación. Quiere decir que va a tener más axones por menos fibras musculares. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Coordinación?
Se podría modificar un poco, sí, pero hay factores que son intrínsecos igual. Por ejemplo, en el caso del ojo, el ojo se tiene que mover con mucha precisión igual que el cuello. Son estructuras que son muy precisas. Por lo tanto, la inervación de esa zona tiene muchos axones para pocas fibras nerviosas. Pero, por ejemplo, en el cuádriceps o en el glúteo, tenemos un axón para muchísimas fibras musculares. Por lo tanto, los movimientos ahí son mucho más gruesos y más descoordinados. Y pasa también de que en estos casos se da la relación de comportamiento muscular basado también en la capacidad que tiene una neurona de controlar al músculo y la influencia que genera sobre la capacidad contráctil de este. ¿Qué quiere decir eso? Si el nervio no se activa, los músculos no se contraen, y si los músculos no se contraen, se mueren. Por lo tanto, si se muere un axón de o muere una neurona de un axón que controlaba 1000 fibras musculares, voy a perder 1000 fibras musculares. Ese proceso ocurre de forma normal en el tiempo. A medida que nosotros envejecemos vamos perdiendo neuronas y vamos perdiendo fibras musculares, ¿sí o no? Que a medida que vamos envejeciendo. Y se llama sarcopenia. Sarcopenia. ¿Ya? Sarcopenia. Se debe principalmente a la pérdida de fibras musculares. ¿Ya? Y las fibras musculares se pierden principalmente a causa de la pérdida de neuronas o de axones. Pasa que nosotros estamos viendo en una clase igual y era como que justamente era por la. O sea, la mayoría de las cosas pasa por el envejecimiento, y cuando sería en este caso en el otro caso no sea por el envejecimiento, por la falta de actividad no se debería. Porque todo en el cuerpo requiere ser estimulado para que funcione. Si tú no estimulas las neuronas, ¿qué le pasa a las neuronas? Se mueren o se pierden. Una neurona que no sirve para nada, que no tiene conexiones, se pierde. Una persona que trabaja mucho con la mente y que requiere muchas conexiones neurales va a generar más redes con la neurona, y las neuronas, a pesar de que no se pueden reproducir, van a tener más conexiones y eso les asegura una vida más larga. ¿Ya? Ahora, si tú, desde el punto de vista del ejercicio, no activas esa neurona, pensando en el músculo, esa neurona lo que va a hacer es desaparecer. Si desaparece esa neurona, desaparecen todas las fibras musculares asociadas a esa neurona. Desde el punto de vista de la mantención de la fuerza muscular, que es lo más práctico, y esto está estudiado, en el caso de las personas de mayor edad, lo que nos facilita o lo que nos hace más efectiva la contracción del músculo y la activación de la neurona son los ejercicios de potencia. ¿Ya? Estoy hablando, claro, de personas mayores, esto está estudiado. En personas en las que tú quieres evitar la sarcopenia, lo ideal es que realicen ejercicios de potencia. Yo creo que una persona adulta mayor no pierda fibras musculares. Me resulta más práctico que realice fuerzas veloces, dentro de sus posibilidades. Obviamente no le voy a decir a un abuelito que haga pesa si cardiovascularmente no alcanza, pero sí me va a convenir que haga ejercicios un poquito más dinámicos, con alguna carga, ¿no es cierto?, y algo de velocidad. ¿Ya? No así como lo que ocurre con los ejercicios aeróbicos de bajo volumen, para efectos de la sarcopenia. ¿Ya? Hay unos dibujos en internet bien entretenidos, dibujo una foto. Hay caballeros de 80 años que aparecen con niveles de musculación súper grandes, y si uno se da cuenta, eso es posible. Y sobre todo ahora. Hasta los años 50, claro, fisiculturista a los 80 años. No necesariamente. ¿No? Si tú trabajas bien, puedes lograr buenos resultados siempre. Hay ciertos límites que te otorga la genética y la fisiología, pero para efectos de salud. ¿Sí? Bueno, receptores sensoriales, vamos a mencionarlos nomás. El músculo tiene el uso neuromuscular, y desde el punto de vista del tendón tenemos al órgano tendinoso de Golgi. Después lo vamos a ampliar en otra clase. ¿Ya? Ese es el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Y las fibras que contraen el músculo tenemos la fibra alfa y la fibra gamma. Las fibras gamma están afuera del uso y la fibra alfa, está afuera del uso, y las fibras gamma están dentro del uso neuromuscular. Eso lo vamos a ampliar más adelante. Y el músculo se contrae por medio de la acetilcolina en la placa motora. Nada más que eso. Esto lo tienen que haber visto en fisiología. Y aquí tenemos los canales nicotínicos de acetilcolina. Y desde el punto de vista de la organización del sarcómero, tenemos la línea Z, la banda A y la banda I.
Las líneas Z separan los sarcómeros y las bandas A son una unión del componente de fibra gruesa con el componente de fibra delgadas. Cuando nosotros vemos una contracción muscular, las fibras delgadas están compuestas por la actina, la troponina y la tropomiosina, y estas se van a asociar a las fibras de miosina. Y desde el punto de vista del sarcómero, en la anatomía microscópica, vamos a ver que la banda A es la banda que se acorta, ¿ya? Y por lo tanto las líneas Z se van a acercar. Y estas fibras de actina y miosina se ubican de forma tridimensional en el espacio. Esto lo podemos repasar más adelante en detalle, y hay cosas que saben de fisiología, así que no lo vamos a evidenciar mucho. Ahí está, ¿no es cierto?, el acortamiento de la banda A, que se puede ver claramente en la imagen, que es eso, el acortamiento de la banda A. Y detalle de las troponinas, donde tenemos la troponina T y C. ¿Cómo? No, el 10 de junio. ¿Ya? No quedemos así.